y expresar esto con nuestros labios como una alabanza, como una oración, diciendo que a Dios que mire nuestras necesidades y las mira, pero es bueno también expresar nuestros deseos y nuestra necesidad de Él. Gracias a Dios porque mira nuestras necesidades. ¿Puede sentarse? Si alguien si alguien de los que no estaban aquí no pudo aprender ese momento, pues hermano Eli con gusto puede pasar a estos lugares.
Bueno, nada más darles rápidamente un aviso antes de escuchar la palabra de nuestro Señor. Sigamos orando por la familia de Vera. Bueno, ustedes saben que su hija falleció, su hija Diana. Un par de días después falleció Vera. Y pues seguir orando por fortaleza para esta familia. Hemos tenido la oportunidad, porque el servidor, de estar con ellos en unas horas, y bueno, realmente rogamos para que todo esto sea para el bien, conforme a la voluntad de nuestro Señor. Este sería el aviso principal, seguir orando por ellos, y bueno, el Señor les dé mucho consejo. Vamos a escuchar la palabra. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes. Vamos a precisamente pues estudiar la palabra del Señor, como lo hemos venido haciendo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que hemos venido estudiando. Y seguramente que recordamos que en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo tenemos dos preguntas que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Y una de esas dos preguntas es: ¿cuándo serán estas cosas? Casi cada domingo repetimos este versículo, porque lo que sigue es la respuesta a esas preguntas, ¿no? Del 24:4 a todo el capítulo 25 tenemos la respuesta a las preguntas, pero ahora ya desde la semana pasada estamos viendo nada más la respuesta a la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? La respuesta, como lo vimos, comienza en el versículo 36, cuando dice que el día y la hora nadie sabe. Fuimos avanzando y nos encontramos con tres actitudes que se deben de tener, porque el día y la hora nadie lo sabe. En los versículos del 37 al 42 de Mateo 24 vimos que debemos de tener un estado de alerta. Tenemos que estar alertas cada uno de nosotros. Por eso dice el versículo 42, velad. Entonces nos lleva a que debemos de tener una actitud, un estado de alerta. También nos decía que debemos de estar preparados, versículos 43 y 44. Precisamente en el 44 nos dice: estad preparados. Entonces es algo que debemos de tener muy en cuenta. Y también vimos la semana pasada la otra actitud que debemos de tener como creyentes, que es la fidelidad. Es decir, si como creyentes nos encontramos alertas, nos encontramos preparados, eso nos lleva como consecuencia a la fidelidad, a ser fieles. Versículos 45 al 51 nos lleva entonces a ser fieles. Es algo que debemos de tener, ya que nuestro Señor Jesucristo, de una manera muy reiterada cada rato, nos viene diciendo que el tiempo exacto de su venida nadie lo sabe. Es decir, no se conocerá por adelantado. Va a suceder en un momento cuando menos se espera, cuando nadie lo sabe. Dice el 36, el día y la hora nadie lo sabe. Dice el versículo 42, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice el versículo 44, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vemos cómo el Señor reitera
mucho esto, versículo 13 del capítulo 25, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vemos cómo siempre el Señor está reiterando esto, versículo 50 del capítulo 24, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Entonces el día y la hora nadie lo sabe. Y si no sabemos el día y la hora, hay que tener esas actitudes, hay que tener ese cuidado, hay que ser fieles al Señor, hay que estar alertas, hay que estar preparados. Al no saber el día y la hora, la humanidad de manera general se ha dedicado a hacer cálculos. Digo, la humanidad es así, sea creyente o no sea creyente, se ha dedicado a hacer ciertos cálculos, ciertas especulaciones, y esto ha causado grandes estragos y grandes polémicas de manera general. Se decía que el fin del mundo sería en el año 2000, y resulta que en el año 2000 me casé y no hubo fin del mundo y estoy bien feliz. Entonces no hubo fin del mundo porque nos casamos, ¿no? Fue el inicio del mundo para nosotros. Bueno, eso especulaban y decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Después dijeron que en el 2012, si recuerdan, esta noticia sonó mucho en el 2012, con este asunto del calendario maya y tanta explicación que daban, y después dijeron, no, porque va a ser el término de un ciclo y sigue otra vez el calendario maya, ¿no? Porque no pasó nada en el 2012. Entonces, este tipo de especulaciones que la humanidad hace ha causado, les decía, grandes cambios, incluso cambios muy ridículos en ciertas ocasiones, porque se ha llevado a tomar malas decisiones por estas especulaciones que se hacen. Han quedado personas frustradas, han quedado personas con expectativas fallidas. Por ejemplo, en la década de los 60, 70, hubo personas que era también una década, una temporada que se dedicó mucho a hablar de esto. Había libros muy populares donde se daba a entender que el arrebatamiento sería a no más de 20, 30 años a partir de esta década, de estas décadas. Por lo tanto, hubo personas que dejaron de tener sus ahorros o su pensión, no les preocupó esto porque decían, va a llegar el arrebatamiento, y pues ¿de qué me sirve mi jubilación, mi pensión? No tiene de nada, pero qué gran tristeza porque tampoco pasó nada, ¿no? Y ahora estaban sin un futuro. Estoy hablando en términos generales de la humanidad. Entonces, en todo tiempo ha pasado esto. Esas especulaciones, que cuándo vendrá, que cuándo llegará, y siempre ha pasado esto en todo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo sabe muy bien esto. Hay quienes piensan que la venida del Señor será muy pronto. Si leemos la carta de Pedro, primera de Juan también, como nos dicen que ya estamos en los últimos tiempos, 2000 años atrás aproximadamente, ¿no? Entonces, hay quienes piensan que la venida del Señor va a ser muy pronto, pero también hay quienes piensan que la venida del Señor va a ser muy tardía. Entonces hay como que las dos posturas en términos generales, pero para ambos casos la palabra del Señor siempre va a tener la respuesta. Bien sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene respuesta para todo y de todo. Entonces, si tú eres una de las personas que piensan que la venida del Señor será muy pronto, es decir, que Él va a venir antes de lo que nosotros estamos pensando y estamos imaginando, la respuesta la vimos en Mateo 24, versículos del 45 al 51, y si vemos el versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, este siervo estaba confiado en que va a tardar en venir, o sea, quién sabe cuándo venga, se va a tardar mucho, ¿no? Mientras
se la aplico a estos otros siervos, ¿no? ¿Quién sabe cuándo venga el Señor? Y dice, mi Señor tarda en venir. Pero el versículo 50 nos dice que el Señor de aquel siervo, el día que éste no espera y a la hora que no sabe, vendrá. Vemos esa postura y pensamos, no va a tardar en venir, ¿no? Pero si eres de los que piensan que la segunda venida del Señor será muy tardía, es decir, va a venir más tarde o después de lo que nosotros estamos esperando, la respuesta la tenemos en Mateo 25, versículos del 1 al 13. Y el Señor tiene respuesta para todos. Hemos venido estudiando desde el capítulo 24 señales antes del fin, lo que va a ir sucediendo. Hemos venido viendo una cronología y queramos o no, humanamente empezamos a hacer nuestros cálculos, comenzamos a hacer nuestras cuentas y decimos, bueno, 7 años de tribulación, y dice que inmediatamente será la aparición del Hijo del Hombre en las nubes. Será un minuto después, a lo mejor, acabando los 7 años. Empezamos normalmente a pensar y a hacer cuentas, ¿no? Pero el día y la hora nadie la sabe. Entonces, si nosotros tenemos la expectativa correcta del regreso inminente de Cristo y sabemos que Él va a venir, lo que vamos a hacer es estar alertas. Estar alertas. Lo que tenemos que hacer es estar preparados y tenemos que ser fieles a nuestro Señor. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor porque Él es un Dios fiel. A sus promesas y a todo lo que nos diga, nuestro Señor siempre va a ser fiel. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor. ¿Cuándo? Mientras estamos esperando con toda paciencia, con toda calma, su venida. No sabemos cuándo va a suceder, pero estamos esperando. Y si nosotros tenemos esa expectativa correcta de la segunda venida, entonces vamos a esperar pacientemente. No sabemos cuándo será, no sabemos qué va a pasar, pero para tener la expectativa correcta de la segunda venida del Señor, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que hacerlo con gran reverencia porque es la palabra de Dios. Y dice entonces Mateo 25 del 1 al 13, al cual voy a dar lectura y les pido de favor me sigan ahí en sus Biblias con su vista, porque a veces soy un mal lector, leo mal, cambio palabras, y qué mejor que ustedes también lo estén leyendo. Y al finalizar le vamos a pedir a nuestro hermano Agustín que haga una oración por el estudio del día de hoy. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Le pedimos a nuestro
nuestro hermano haga la oración, a nuestro hermano Agustín. Bendito Padre, queremos acercarnos una vez más a ti, ahora para rogarte dirección en nuestro espíritu. Sé tu palabra que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. También conforme a tu palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. Bendito seas, Padre, y rogamos entonces que podamos recibir esta palabra con ese espíritu, Padre, que guíes a nuestro hermano también para que pueda ser simplemente un portavoz tuyo para honra y gloria. Nos ponemos en tus manos, Padre, y recibimos con ánimo estas palabras y alimentos para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por esta oración, y para poder entender de una mejor manera lo que acabamos de leer, versículos del 1 al 13, es menesteroso conocer su contexto. Es muy fácil humanamente poder retomar estos versículos y a cada detallito darle un significado. Es decir, qué significa 10, qué significa vírgenes, qué significa lámparas, qué significa recibir, qué significa esposo, qué significa prudentes, insensatas, etcétera, e ir tomando cada cosa, qué es la vasija, qué es el aceite y mucho. Pero la mejor forma de entender el texto es entender su contexto. Entonces, antes de ir con estos versículos, vamos a hablar un poquito del contexto de esta parábola. Este es un escenario típico de una ceremonia de bodas, pero una ceremonia judía de aquel entonces. Así que no pensemos en una boda como las conocemos en la actualidad. Vamos a pensar en una boda del pasado. Una boda en aquel entonces era un evento social, pero era el evento social más celebrado, era el evento social al que más se les daba importancia, era el mejor evento en su momento. Por eso les decía que en el año 2000 que nos casamos empezó esto. No me crean, seguimos con el contexto. Entonces, era el evento más celebrado, era lo que más se celebraba en aquel entonces. Y como era el más celebrado, casi todos los habitantes del lugar, de cierta comunidad, participaban como asistentes o como invitados, es decir, toda la comunidad iba a la boda, porque era uno de los eventos más grandes, más importantes. Se trataba de un tiempo donde había gran felicidad y por lo tanto era una gran festividad, era una gran fiesta, no era cualquier evento, era una boda, era la unión de dos personas. Pensemos la importancia que tenía entonces la unión de dos personas, ¿no? Esta ceremonia o esta boda o este evento constaba de 3 partes. La primera parte era lo que en la actualidad conocemos tal vez como el noviazgo, que viene antes de la boda, ¿no? En esta parte del noviazgo, como normalmente lo conocemos, era arreglado casi siempre, era una regla ya, era una tradición, era siempre arreglado por los padres del novio y la novia. Es decir, papá o padres del novio y padres de la novia, ellos se reunían, ellos se ponían de acuerdo, ellos pactaban, ellos arreglaban el asunto de este noviazgo. Era algo así como un contrato matrimonial. Era un contrato que se sellaba y que era, a veces era sellado o pagado por una especie que se dejaba como en garantía o por una prenda para la novia. Es decir, los papás del novio tenían que dejar algo para la novia en garantía de este contrato o de este noviazgo. Entonces era algo que trataban los padres de ambos, ellos lo trataban, ellos decían se van a casar y va a ser así.
Entonces era algo muy, muy normal este evento, ¿no? Los padres se ponían de acuerdo y no les preguntaban, me imagino a los novios, ¿cómo ves? ¿Te gusta ella o te gusta él o no sé? Simplemente ellos se ponían de acuerdo y dicen, entonces mi hijo se va a casar con tu hija y nada más. Esa es la primera parte. La segunda parte es el compromiso. Este compromiso se inauguraba o iniciaba con una gran ceremonia pública. Era una gran ceremonia pública donde los novios, que ya se habían, por los padres ya se había pactado esto, era ahí una ceremonia pública donde los novios intercambiaban los votos matrimoniales. En este momento ya la pareja se le consideraba como casados. No estaban casados, pero ya se les consideraba como casados. Y seguramente hemos escuchado la palabra desposada. Cuando dice que María estaba desposada, a esto se refería, a ese compromiso que ya tenía. Es decir, todavía no estaba casada como nosotros lo entendemos en la actualidad. Y este compromiso entonces quedaba ahí en esa ceremonia pública, había intercambio de votos y ya la gente ya consideraba a estos novios como casados o como matrimonio. Por eso se dice que la chica estaba desposada. Se les consideraba tanto así que al grado que si el novio moría durante el tiempo de compromiso, a la novia se le consideraba como viuda. Pero no estaba casada, pero se le consideraba como viuda. Y claro, está bien claro que esto es durante el tiempo de compromiso. El matrimonio hasta este momento no era consumado y a pesar de que no habían vivido juntos, si moría el novio en este tiempo, la chica se le consideraba viuda. Entonces era un gran compromiso, era un fuerte compromiso que se tenía el matrimonio. No era así como que en la actualidad dicen, pues nos juntamos y si funciona, ya nos casamos y si no, no nos casamos. Algo que en la actualidad pasan 30 años, conozco personas que llevan 30 años y no se han casado, ¿no? Entonces es algo que no es el tema, digo, nomás estoy contextualizando, pero es digno de irlo pensando, ¿no? Ahora, el compromiso podía durar varios meses. No era un compromiso como lo hacen en la actualidad, que la bendición es en la casa de la novia un sábado y el siguiente sábado es la boda, ¿no? En la cultura, en la religión popular así se hace. Y es en la casa de la novia la bendición y después es la boda por parte ya del novio, ¿no? Normalmente así se hace, pero en aquel entonces no era así. El compromiso podía durar varios meses, que normalmente era un año. Este compromiso duraba normalmente un año. ¿Por qué? En este tiempo el novio tendría que establecerse ya en un oficio o en una profesión, es decir, pasándolo a nuestros días, tenía que tener ya un trabajo totalmente seguro, una solvencia económica pues buena, no excelente a lo mejor, pero sí buena, que pueda sobrellevar un hogar, una casa, un matrimonio, una familia. Entonces el novio en este año aproximadamente tenía que tener ya un trabajo formal y demostrar con esto que él podía ganarse pues, la vida para él mismo y obviamente para sustentar a una familia. Era entonces aproximadamente un año. Incluso también se pedía que él tenía que edificar en este tiempo una casa, construir una casa para comenzar su vida en pareja cuando fuera este momento, ¿no? Entonces aproximadamente era un año, no estoy diciendo que exactamente un año, era un aproximado. Y por eso vemos en la antigüedad que los matrimonios no se iban a vivir a la casa de los papás del novio o a la casa del papá de la novia. Ellos se iban a su casa, de ellos ya. Y además era para ver la situación de la novia, y esto queda muy claro y me van a entender, qué pasa al cabo de 9 meses. Entonces con esto quedaba comprobado también
la pureza de la novia. No se podría notar antes, ¿no? Tal vez sí, en ciertos meses ya se empieza a notar a lo mejor ahí una pancita que va creciendo, ¿no? Pero era precisamente para eso. Entonces vemos cómo se va dando esta situación y por qué aproximadamente ese año de compromiso. Y después viene la tercera parte. La tercera parte es, ahora sí, el banquete de bodas. Ahora sí viene la fiesta de este matrimonio. Es decir, termina el periodo de compromiso, se realiza una fiesta que generalmente era en la casa de la novia. Estoy hablando de aquellos años, ¿eh? Participaba toda la comunidad, como se los dije, ahí en el lugar en el que vivían. Podía durar este banquete de bodas o esta fiesta hasta una semana. En verdad. Imagínense el trabajo físico que se llevaba, ¿no? Las familias. Y no era con reservación y con un boleto de entrada al salón de fiestas, sino era abierto. O sea, era algo, me imagino, pesado en este sentido, pero bueno, podía durar hasta una semana. Y dicha celebración comenzaba cuando el futuro esposo, este futuro esposo y sus acompañantes iban a la casa de la novia, es decir, llegaban a la casa de la novia, y su llegada era algo solemne, era algo grande, era algo maravilloso, no era, ay, viene el novio, ¿no? O sea, era algo que de veras se mostraba, ¿no? Y esto debería de ser anunciado a grito abierto, no era así como que, cállense que ya viene el novio, ¿eh? No, era algo fuerte, al grado que la comunidad se enteraba y lo sabía. Y era anunciado, y entonces aparecen ahí unas vírgenes, como lo vimos, o damas de honor, como lo queramos entender. Pero estas damas de honor era a quienes les tocaba salir al encuentro del novio. Ellas salían al encuentro del novio, lo escoltaban hasta llegar a la casa de la novia. Las damas de honor se encargaban de esto. La Biblia aquí nos maneja 10 vírgenes, por citar un número, pero no importa el número ni la cantidad. Pero ellos lo hacían así, y en ese trayecto desde donde encontraban al novio hasta llegar a la casa de la novia, todos los asistentes a esa fiesta o a ese banquete de bodas se iban sumando en dicho recorrido, se iban sumando ahí por las calles de la comunidad, y ya sabrán, era un desfile, era una procesión de gente que iba al banquete de bodas, ¿no? Entonces iban proclamando a todos que la fiesta de bodas o el banquete de bodas ya estaba a punto de comenzar. Ya iba a iniciar este banquete. Normalmente dichas ceremonias se realizaban de noche. Normalmente así lo hacían. Por esta razón es que las que acompañaban a la novia portaban, dice aquí, unas lámparas, porque era de noche, o antorchas para poder alumbrar el camino en el cual iban, y también con eso engalanaban esa procesión, esa multitud de gente. Palabra aquí en la Biblia, lámpara y antorcha, son sinónimos, se refieren a lo mismo. Y para finalizar este periodo de fiesta, un amigo cercano al novio tomaba de la mano a la novia y la colocaba sobre la mano del novio. ¿Qué es lo que se hacía? Este amigo del novio, acto por el cual se consumaba ahora sí el matrimonio. Y ahora sí se podía decir, están casados. En términos actuales les dicen, ahora el novio puede besar a la novia. En aquellos tiempos les decían, ahora sí, se puede ir a su casa que construyó, ahora sí ya pueden estar solos ahí en esa casa. A partir de este momento ya pueden vivir juntos. En su nuevo hogar, en su nueva casa, ahora sí tienen que estar ahí. ¿Qué es lo que se hacía en aquel entonces? Entonces, esta tercera parte del rito matrimonial que comentamos, esta última parte, esta tercera parte es la que Jesús utilizó como referencia para esta parábola que acabamos de leer,
en Mateo 25 del 1 al 13. Nuestro Señor Jesucristo únicamente utilizó la tercera parte para esta analogía. Conociendo el contexto, el cual de antemano ya conocían sus discípulos muy bien, pero nosotros no, podemos entender de una mejor manera esta analogía, esta parábola, la cual ya leímos y que el día de hoy vamos a estar revisando. En los versículos del 1 al 5 tenemos que se nos viene hablando de estas damas de honor. Cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, el mundo no estaba preparado para aceptarlo, para recibirlo, a pesar de que hubo claras y bastantes profecías en el Antiguo Testamento. También había un anunciador que vino antes a informar que venía un Mesías, y estamos hablando de esa voz que clama en el desierto, que es Juan el Bautista. Todas las profecías que hemos escuchado hablaban que van a ser en Belén, de una virgen, en un pesebre, que hijo de David, etc. Todas las profecías se cumplieron. Sin embargo, dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y había mucha información, pero no le recibieron. Y al igual que en la primera venida de Cristo, para la segunda también hay profecías, también hay mucha información que ya hemos venido estudiando, y estas son la preparación que debe de tener toda la humanidad para esa segunda venida. Mateo 24, que ya lo hemos leído, todo el capítulo 24 nos viene hablando de esas señales antes del fin. Hay muchos pasajes más que nos hablan de estas señales, pero en esta ocasión todo esto es más decisivo y más fuerte, más trascendental, y tenemos que tomarlo en cuenta con mayor énfasis que en la vez anterior. En la primera venida, aquellos que rechazaron a Cristo tuvieron, durante su vida física, estas personas tuvieron la oportunidad continua de arrepentirse, de aceptarle y ser salvos. La Biblia no nos lo dice, pero sin duda alguna podemos decir que muchos de aquellos que pidieron a gritos la crucifixión de Jesús en lugar de Barrabás, al ver lo que sucedió, seguramente se arrepintieron, seguramente tuvieron esa oportunidad de ser perdonados, de ser salvos. Dijo el centurión, en verdad este era el Hijo de Dios. Cuando vio que se oscureció, vio que se rasgó el velo y todo esto, dijo, en verdad este era el Hijo de Dios. Creo que ahí hay una motivación, ¿no? Ellos tuvieron el tiempo para arrepentirse y volverse a Jesús como Señor y Salvador. Pero en la segunda venida no habrá tal oportunidad como en aquel entonces. No habrá una oportunidad continua, no va a haber nada de esto. ¿Por qué? Cuando Él venga ya va a ser demasiado tarde para el arrepentimiento. Ahorita es la oportunidad de arrepentirse. Y dice el versículo 1 del capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante. Entonces ese momento, ese tiempo inesperado de la venida de Cristo, que va a venir con poder y gran gloria, ese tiempo acerca del cual les hemos venido hablando en el capítulo 24 de Mateo, es el tiempo de preparación espiritual para poder entrar en el reino de los cielos, que será semejante a la preparación de 10 vírgenes o de 10 damas de honor, y estas damas son las que servían para estar ahí esperando al novio ahí en la boda. Era su función de estas damas, no eran la novia, eran las damas de honor o eran las vírgenes.
Y recordemos que Jesús siempre utilizó parábolas o analogías para enseñarles una verdad a sus discípulos. Siempre lo hizo y con las analogías se los enseñaba de una manera muy sencilla. Lo que les estaba diciendo Jesús con esta parábola es que vendrá de nuevo, es que juzgará a pecadores y recompensará a justos, y que las personas deben de estar listas, deben de estar preparadas, porque la venida del Señor es algo inesperado. Es lo que les está diciendo con esta parábola. Es decir, la verdad central es que una vez que haya llegado Cristo en su segunda venida, no habrá una segunda oportunidad para el arrepentimiento, para la salvación, no habrá otra. Ahí se acabarán las oportunidades. No habrá, se acabaron. Este es el propósito de la parábola. Y el tratar de dar el significado a cada cosa, les decía, sería estar especulando cosas que no, a lo mejor. Tal vez llegaríamos a la confusión, tal vez diríamos, ¿y ahora qué significa esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Y la verdad esencial, tal vez la perderíamos, ¿no? Por eso fue importante que estudiáramos un poco acerca del contexto de estas bodas. Ahora, está hablando de 10 vírgenes. Les dije hace rato, no importa el número, sean 20, 15, las que sean, simplemente es mencionar un número. Tal vez un poquito de historia es porque en aquellos tiempos, los de las primeras iglesia primitiva, pensaban los rabinos que para celebrar la Pascua con 10 personas era más que suficiente. Era la idea que ellos tenían, no es bíblico, era su idea. Tal vez de ahí lo retomó Jesús, no podemos decirlo, pero aquí eran 10, no importa el número. Las vírgenes, era una costumbre que ya se tenía en aquel entonces, tenían que ser jovencitas, castas, puras, no casadas. Así tenían que ser las damas de honor. Habla también de lámparas, les decía, o pueden ser antorchas. Y sabemos bien lo que es una antorcha, ¿no? Es un trapo enredado en un palo y con cierto combustible, y que servía para alumbrar el camino y ya irse alumbrando. Y también en este contexto era para identificar a los invitados especiales. Es decir, los invitados especiales llevaban antorcha. Los otros también eran invitados, también iban, pero con la antorcha del invitado o de las damas se podían alumbrar y podían ver por dónde caminar. Y es la situación por la cual llevaban antorchas. Y dice el versículo 1 que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Era su función salir a recibir al esposo, es decir, reunirse con el esposo. El esposo es Cristo. Está muy obvio aquí. Entonces, las 10 vírgenes representan a los creyentes profesos a Cristo. Las lámparas o antorchas, como lo queramos ver, simbolizan su identidad exterior con la iglesia. Es lo que simbolizan estas antorchas. Entonces, las 10 vírgenes que representan a los creyentes profesos, en apariencia eran idénticas. Eran parecidas, tenían las mismas características, vestidas con la forma apropiada, que eran los vestidos de boda, tenían su antorcha, pero en la realidad no eran iguales. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué 5 eran prudentes y 5 no? Respuesta la tenemos en el 3 y en el 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. En apariencia eran 10 vírgenes idénticas, iguales, parecidas, al igual que todos los creyentes profesos. Y si echamos la mirada a ver en una congregación,
general los vemos iguales a todos, decimos son creyentes y los vemos iguales. Igual con las vírgenes. Pero la evidencia de que algunos damos el honor o no, y la evidencia aquí de las damas de honor, no es que estaban, el asunto de que no estaban preparadas, o sí estaban preparadas. El asunto es porque estaban ya preparadas ahí, estaban listas esperando al novio. El asunto va más allá, es si o no tomaron consigo aceite. Las 10 estaban ahí preparadas. Ambas portaban antorchas, y las antorchas pues, normalmente eran iguales. Pero ¿qué le pasa a una antorcha sin combustible? De nada sirve. Al acabarse el poco aceite que tenía la antorcha, es decir, el aceite que tenían esos trapos, pues entonces se van a quemar los trapos. Al quemarse los trapos, se va a quemar el palo. Y entonces te quedas sin nada. Sin nada. Una antorcha sin combustible equivale a una profesión de fe en Jesucristo, pero sin una relación salvadora en Cristo. Eso es lo que equivale a una antorcha sin combustible. Entonces podemos escuchar infinidad de gente que dice: yo creo en Cristo, yo soy salvo porque creo en Cristo. Ok, está bien, te creemos, pero ¿cómo es tu relación con Cristo? Ahí se verá la realidad. ¿Cómo te relacionas con Cristo? Al final de esta antorcha que no tiene aceite, el individuo queda totalmente en tinieblas. Y podrás gritarle a la gente que eres creyente, pero si no tienes una relación con Cristo, al final vas a quedar también en tinieblas. Eso es claro. Entonces la lámpara o la antorcha llevada por cada virgen ilustra esa identidad exterior que tenían estas damas de honor, esa identidad con Cristo que tenían estas damas de honor. Pero aquellas cuyas lámparas se apagan y que no pueden volver a encenderse otra vez por falta de aceite o combustible, simbolizan a las personas que dejan de perseverar en la fe en Cristo y que por lo tanto están demostrando lo que dice primera de Juan 2:19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque nunca fueron redimidas, nunca fueron salvos. Tal vez vinieron a una congregación y aprendieron a vivir como cristianos, y aprendieron a vivir muy bien como cristianos, pero no eran salvos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, seguramente han de conocer ustedes las lámparas de aceite que normalmente en la actualidad ya casi no se utilizan y casi ya no las vemos. ¿Sí las conocen las lámparas de aceite? ¿Sí? ¿Ustedes como Nayeli y Saraí de esa edad conocerán las lámparas de aceite? ¿No? Bueno, entonces como ahora ya hay mucho internet, buscan ahí una lámpara de aceite y la verán. Una lámpara de aceite era de la siguiente manera. Tenían como un recipiente, vasija, como lo queramos ver, un vaso en la parte de abajo donde había precisamente aceite, ¿no? Cada vez algunas han ido, todavía existen y las van haciendo cada vez mejor, pero estaba el vaso o el recipiente con ese aceite y una mecha o trapo, como lo queramos ver, subía, que las de las más actuales hasta ya suben por un tubito ya bien hechecito, subían arriba donde estaba el fuego, por así decir, la luz, la lámpara, y arriba se encendía, y entonces cuando se acababa el aceite, ¿qué pasaba? Se acababa la luz porque se apagaba. Para que funcionara teníamos que colocarle más aceite y volverla a encender, porque si ya no tenía aceite ya no iba a encender, ¿no? Más o menos esto aplica así. El aceite, ese aceite es tu relación interna, tu relación personal con Cristo.
y lo cual va a hacer que tu lámpara nunca se apague, que siempre esté encendida. El aceite en este caso está cumpliendo esa función de que la lámpara esté siempre encendida. Tu relación personal con Cristo es tu aceite que va a hacer que tu lámpara siempre esté encendida. Si pierdes tu relación con Cristo, tu lámpara se va a apagar, y si te apaga quedarás en tinieblas. También cumple aquí el aceite la misma función del vestido de boda, del cual se nos habla en Mateo 22, del 1 al 14, que ya lo estudiamos en su momento, donde nos dice que este vestido de boda era la condición para estar en la fiesta de bodas, y era esa ropa o ese vestido especial para una boda. Aquí era provista, aquí en Mateo 22, era provista por el rey que simboliza esa gracia divina. Solamente Dios te puede dar ese aceite o ese vestido de bodas. Nada más Dios, nadie más. Si nos ponemos a pensar en nuestra actualidad, ¿cuánto costará un vestido de bodas? Hay de precios y de calidades, pero me he enterado que hay hasta vestidos de 50,000, 60,000 pesos. Y si soy una persona que gana 100 pesos al día, ¿me podré comprar una ropa de bodas de ese precio? No. ¿De qué necesito? De la gracia de Dios. No necesito de otra cosa más que de la gracia de Dios, porque sería muy difícil adquirirlo para poder ir a las bodas. Entonces necesito de la gracia de Dios. Por eso aquí en Mateo 22 vemos que el rey es el que dio ese vestido de bodas. Tanto el aceite como este vestido están simbolizando nuestra relación personal con Dios. Eso es lo que están enfatizando. Y lo que se quiere enfatizar todavía más es lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahora sí vamos a Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice el versículo 2, Segunda de Timoteo 3, 2, perdón, yo estoy en primera, que no hacemos el tema. Segunda de Timoteo 3, 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Esta parábola es lo que nos quiere decir. Es lo que nos está enfatizando, que tengamos ese cuidado. Dice aparentemente piedad, ¿no? Apariencia de piedad, pero no habían sido regenerados, no habían sido salvos por la gracia de Dios. Y es donde tenemos que tener cuidado. Regresamos al versículo 5 de Mateo 25 y dice lo siguiente: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta frase, tardándose el esposo, nos refuerza la enseñanza de una venida inesperada de Cristo. Una venida que no sabemos cuánto será, tal vez tardará, tal vez no, cada quien tiene su propia perspectiva. Pero lo claro que debemos de tener es que debemos de estar en alerta, preparados y permanecer fieles a nuestro Señor. Viendo desde la perspectiva humana, pudiéramos decir
que estas mujeres o estas damas eran flojas. Así. ¿Por qué? Cabecearon y se durmieron. Ven lo que dice, y tardándose el esposo. Para nosotros, tal vez ya se nos hizo muy largo este tiempo y decir ya más de 2000 años y nada de nada. Y cuando estamos en una tribulación, de verdad que nuestra oración ya no es que se me acabe la tribulación, que pase esto, ya que me vaya bien o que le vaya bien. A veces es que ya venga el Señor, ¿no? Y tal vez para nosotros ya se tardó mucho, pero para el Señor no. Él ya sabe el tiempo. Dice que la hora, el día y la hora lo sabe nuestro Padre que está en los cielos. Entonces todo eso está a su tiempo. Para nosotros tal vez ya se tardó, ya nos desesperamos, pero Él todo tiene a su tiempo. Recuerden que también dice la palabra que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno perezca. Entonces el Señor es misericordioso, es grande misericordia y Él sigue esperando, y tal vez nosotros ya nos desesperamos. Pero resulta que como se tardó el esposo, dice que cabecearon y se durmieron. Ellas tenían la tarea o la obligación de estar esperando la venida del novio. Era el trabajo de las damas de honor. Para eso estaban. Ya tenían todo preparado, tenían sus antorchas, aparentemente ya estaba todo bien, ¿no? Ya estaban ahí listas, pero se durmieron. Tal vez pudiéramos pensar que se durmieron por pereza, por flojas, pero no creo que haya sido por eso, porque dice que también las prudentes se durmieron, ¿no? Se durmieron las 10. Las 10 se durmieron. Tal vez las insensatas dijeron, teniendo una falsa confianza, pues hay que dormirnos, ¿no? La de al lado pues va a estar despierta, ¿no? Ella que se aguante despierta y pues yo me duermo. Total, pues ahí está alguien, ¿no? Posiblemente ese fue su pensar y por eso se durmieron. Las prudentes tal vez se durmieron por la seguridad que tienen en su Señor. Tal vez se durmieron por el reposo que tienen en su Dios y que les preocupaba, ¿no? Tranquilas. Pero se durmieron, dice. Ellas cayeron de sueño y se durmieron. Entonces, cuando el Señor aparezca en su segunda venida, no va a haber esa preparación externa que tuvimos cada uno de nosotros. No va a haber la preparación externa que tuvieron estas 10 vírgenes, ni cada uno de nosotros, sino que Él va a ver la preparación interna. Él no va a ver si traes tu antorcha encendida, Él va a ver si traes tu aceite en tu interior. Él va a ver si tienes una comunión con Dios. Él va a ver lo que haces para tu Señor. Él no verá esa preparación externa, sino va a ver la preparación interna, la que está en tu corazón. Pero esa preparación interna es la que se refleja en lo externo de cada una de las personas, sea prudente o sea insensato. Eso Dios es lo que va a ver. Y como ya es la 1 y nos tardaríamos otras 2 horas para terminar la parábola, el siguiente domingo continuamos con los otros versículos para ver qué es lo que viene sucediendo, ¿no? Entonces nos ponemos de pie para orar y siguiente domingo, si Dios nos permite, estaremos terminando hasta llegar al versículo 13. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites, Padre bendito, pues estudiar tu palabra y nos enseñas que debemos estar alertas, debemos estar preparados y sobre todo ser fieles al Señor, estar siempre atentos a la venida del Señor, estar preparados siempre, porque no sabemos el día, no sabemos la hora, pero
Sabemos y estamos seguros que algún día regresarás, que algún día vendrás por tu pueblo, que algún día estarás de regreso y cumplirás la promesa que hiciste anteriormente también de ir a preparar moradas para cada uno de tus hijos, y si las fuiste a preparar, seguros estamos que, como lo dijiste, regresarás por cada uno de nosotros. Como lo dijiste, nos tomarás a ti mismos y estaremos contigo para siempre, te veremos cara a cara, Padre. En verdad te rogamos que nos permitas, nos des esa fortaleza y nos permitas estar siempre preparados, siempre alertas, no desfallecer, Padre, y que tu nombre sea honrado, glorificado siempre, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.